Es el martes 29 de julio de 2025. Bienvenidos a Desmañana 2.0 que aquí está iniciando. Y lo estamos iniciando con información que va a ser muy interesante, temas de compañía, de reflexión, sobre todo mucho tiene que ver con las afectaciones que están provocando las redes sociales en nuestro estado emocional. Muy importante porque deriva en problemas psicológicos. También voltearemos al cielo porque entre hoy y mañana tendremos una lluvia de meteoritos y aprovecharemos para hablar de muchos otros temas relacionados con los planetas, con el universo, con el cielo, con el espacio, con todo esto que a usted siempre le gusta. Y hablaremos de problemas de salud emocional, de estado mental, con Rox Escalona desde Houston, Texas. Y finalmente cerraremos con una plática interesante, la segunda parte, que tiene que ver con la premenopausia. ¿Está usted en este proceso o solamente son otros síntomas? ¿Qué es lo que se debe hacer y cómo ayudar a las personas, a las mujeres que están cursando por este problema? Como ve, el programa está bastante bueno y apretadito. Así que vamos arrancando. Bienvenidos a Desmañana 2.0. Ese policía con casco está siendo señalado por cometer una arbitrariedad, pero además por hacerlo aparentemente, y es un señalamiento subjetivo, que estaba con aliento alcohólico. Es algo que dicen ahí los propios afectados. Pero el asunto es que es un vehículo, esa patrulla a la cual le abrieron la tapa, que subjetivamente está y no está, digamos, apropiada para poder retirar una motocicleta por un problema de tránsito. Sabemos que muchos de estos operadores, por ejemplo, como esta mujer que ahora se sube con toda intención para que no la puedan tocar los policías hombres, porque aquí así somos, para poder arrestar a una mujer se necesita a una policía mujer y pues para evitar que se cometan supuestos abusos. Bueno, todo esto es el cóctel en donde se quedó grabado en este video la discusión en la que los dos ocupantes de esta moto estaban violando el reglamento de tránsito sin ninguna explicación. No hay ninguna justificación, no tenían casco y ameritaba ser sancionado e incluso sí llevada a corralón la motocicleta. Solo como que en este país la ley a veces queda en terrenos grises, nebulosos, pues los policías sí pueden detenerlos, pero deben llamar a otra instancia para que puedan remitirlos. Y en medio de todo esto se da este pleito a gritos y con caprichos casi como berrinches de niños, como el de esta mujer, que se sube y dice, a ver cómo me bajan. Pero llega una mujer policía y luego se arma, como dirían por ahí, la rebambaramba. Disfrútenlo. Hasta que lleguen los de tránsito, entonces sí, mientras ustedes no se lo pueden llevar, sí, se tienen que esperar, es un abuso, exactamente. Exacto. No puede proceder legalmente. Llega la mujer policía y entonces sí,
Ay, nanita. Tienen que ser de tránsito. No, es que tienen que venir los de tránsito para que vengan los de tránsito. Ve cómo la están jalando. Ve cómo me están jalando, pero grábala. Pero se sube después el jovencito de atrás y toda la defensa es grábale, grábale. Ahí ellos van a perder ahorita. Ellos van a perder ahorita. Porque no te pueden llevar, tienen que ser los de tránsito forzosamente, mira. El otro celular. Que lo vi, mira. Vete, amigo. Te dije que no. Ven, ¿dónde está? Agárralo. Súbete a guiar el foto. Este fue el que me tocó y me agarró. Están dañando propiedad privada. Están dañando propiedad privada. Este fue el que me tocó. Se queda viendo bien verga. Pinche alcohólico. Bueno, ya todo lo demás es como que grito malintencionado. Lo cierto son 2 o 3 cosas. Una, desde el principio, sí estaban violando el reglamento, ya meritaban una sanción, ya meritaba incluso irse al corralón. Quizá no eran los policías adecuados ni la forma adecuada de hacerlo. Completamente cierto. La tercera, yo no vi, si usted vio, si lo único que tenemos como evidencia es eso, yo no vi que les dieran ninguna boleta de infracción. ¿Con qué me voy a presentar al corralón a reclamar mi moto? Voy a decir, es esa de allá, la trajo aquel. ¿Dónde está? ¿Con qué voy a pagar? ¿Qué ampara que tú te llevaste? ¿Qué inventario se hizo? ¿Qué es lo que tiene mi moto? ¿Qué es lo que vas a garantizar que llegue bien? Porque la llevan como marrano en la parte trasera. Y les cuento algo, como decían ahí a gritos o flamero, van a pagar todos ellos. A mí me llevaron ya una motocicleta al corralón exactamente igual, nada más que sí, lamento, pobrecitos policías se herniaron. Era una moto bastante pesada y yo los veía sufrir. Estaba mi camarógrafo y yo viendo la escena y les gritaba a mi camarógrafo, se les va a caer, se van a herniar. Y bueno, se la llevaron. No le hicieron gran cosa porque hasta eso pues les dio miedito o vaya usted a saber qué. Pero el resultado es que no se hacen responsables de nada, ni ellos, ni la corporación, ni el propio gobierno central, porque pues finalmente no hay nada que les puedan ahí comprobar que ellos fueron, más que el video y todo, pues la argucia que pudiera tener en medio de esta protesta. Pero este video se volvió viral porque demuestra cómo cada quien defiende quizá lo indefendible. Y esa parte es muy complicada. Los operadores de esa motocicleta, que sería muy diferente si hubieran tenido un accidente, Dios no lo quiera, y que pues terminara alguno lesionado o algo peor, ¿no? Y dijeran, era por el casco, no traía el casco, no te tocaba, mi Kevin, no te tocaba mi Brian, y bueno, pues, finalmente el que lo sancionen por no traer casco quizá les salve la vida, pero todo esto se distorsiona al respecto también de cómo actuaron los policías y dónde quedó la ley y la justicia en lo que tendría que ocurrir en ambos lados en un terreno completamente nebuloso. Bueno, video para iniciar. Muy buenos días, bienvenidos. Como decimos, el programa va a estar y está re bueno. Ya nos lo dice, imagínense, Irma Leticia Costa Rica dice, buenos días para todos los días. Saludos desde el pueblo mágico de Xochitepec. Suena excelente el programa y espero poder ir escuchando mientras ando en otras cositas. Ojalá, porque si es aquí, lo puedes llevar con los audífonos, lo puedes traer por todos lados. Es más, no hacemos bulto. Donde quiera que nos quieran traer, ahí andamos. Bienvenidos. Son las 8:30 y vamos a darle velocidad porque tenemos un montón de temas. Buenos días a Cintia González, también a nuestra cabina, muy buenos días. Vamos a compartir, sí, por favor hay que compartir para que esto llegue a más personas. Démosle like, suscríbete, suscríbete a nuestras páginas de Facebook, que es la forma en la que mejor se puede ver, insisto, desde la tele se ve súper padre
en formato grande como lo quieres. Si tu tele es HD, lo aguanta esta transmisión y vale mucho la pena, sobre todo así recostadito, contenido que te puede servir, por ejemplo, para saber hoy qué tienes que hacer por la noche, después de cenar, después de ver tu noticiero favorito, tu telenovela favorita. ¿Qué tal que te das una cita contigo mismo y te dedicas a ver el cielo? Porque entre hoy y mañana tendrías una de las mejores noches para ver una lluvia especial, una lluvia de meteoritos en esta ocasión. Así que quédate y vale la pena, te enterarás de qué y cómo se trata todo esto. Buenos días, dice Carlos Granados. Ahora resulta que no los pueden detener pese a las faltas. ¿Con qué seguridad pueden trabajar los policías? Y también los otros. Ninguno es santo, ninguno es el mismísimo demonio. Creo que en ambos lados hay responsabilidad y vamos a llegar, por ejemplo, porque platicaré en unos instantes más de lo que pasó con la llamada ley racista, que ayer sí, la vinculan a proceso, pero le dan una disculpa, tiene que disculparse con el policía, pero ya lo hizo, tiene que pagar y al mismo tiempo estar asistiendo a un montón de cosas. Y dice uno, bueno, ayer un show para sacarla, yo no digo que escondida, pero le proveyeron un vehículo ajeno al que llevaba la otra vez, donde la agredieron, y pues le ayudaron a salir, digamos, escoltada, protegida, por los policías de la misma corporación a la que ella ofendió al decirle a uno de sus elementos negro y culero. Lo dijo ella, yo nada más repito las palabras, pero con ese mismo tamaño de ofensa es que los propios policías tuvieron que protegerla para que saliera sin que la agredieran. Llevaban hasta huevos para darle una buena hueviza a distancia las personas, los activistas que estaban ahí. Así que, bueno, complicado. Estéreo Futura, muy buenos días desde la Ciudad Espacial. Muy buenos días también a Frank Anguiano. Muy buenos días también a Jerry Houston y al presumido de Gabriel Filio, que está desde el gym. Muy buenos días, entre sudores y calores. Muy buenos días, Gabriel. Espero que te la estés pasando muy bien, que aparte a estar haciendo calorcito. Y así como Chiquis nos llevaba en su camión, cierto, así es como nos pueden llevar y pueden darle este regalito de transmisión a todas las demás personas. Vámonos directo ya a lo que sigue por dos cositas. Y tiene mucho que ver, que de verdad parece que uno se pone de acuerdo con los temas y los produce. Así se hace. Buscamos a personas que nos puedan hablar de temas tan importantes como este y vamos no con cualquier persona, con nuestro buen amigo Víctor Escalante para trabajar este tema. Víctor, bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días, Ivancito, felicidades, buenos gracias. Días a toda tu amable audiencia. No, yo revisé aquí la paquetería al llegar al estudio y no había ningún envío de un itacate de cumpleaños, pero seguiré esperando, revisando todos los días. Me voy a cansar, seguramente. Sí. Oye, Víctor, mira, el tema es muy ambicioso y creo que es inmenso, pero coyunturalmente ocurre un caso, es más, dos, pero digamos, lo quiero reflejar desde la perspectiva que lo hicieron popular y son las redes sociales. Estas redes sociales que pueden distorsionar todo, y voy a dar un pequeñísimo, lo más pequeño posible preámbulo de esto que voy a hablar. Una diputada en el estado de Campeche se ofendió y digamos que si hubiera sido él la persona que lo publica, imaginemos que soy yo el que publica que una diputada que le hicieron cosas porque ella admitió en una declaración que había tenido una relación íntima con alguien en una equivocación al usar el lenguaje. No era una relación, sino era, digamos, una reunión, lo que tenía que decir, lo que ella quería decir. Pero el periodista lo publica en las redes y los que la destrozan es Juan Pueblo. Es la gente con los comentarios, que si bien hay hasta páginas específicas de videos o de momentos chuscos, que lo que se vuelve más rico en un sentido son los comentarios. Hay muchos que se pasan, digamos, de calentura y son ofensivos, misóginos, groseros. Bueno, todos esos que publicó la gente se los achacaron al periodista. Sí. Entonces, ya hay medidas de censura en su contra. Ahora, sí,
Voy a poner qué es lo que dijo esta diputada, cómo lo dijo ella para no mentir, después cómo se defendió y luego platicamos. Sí, aquí no tenemos periodismo amarillo. No. Aquí solamente es periodismo serio. Lo más serio posible. Sí. Vamos a ver. Les informo que el día de ayer tuve una reunión virtual con el ingeniero Alejandro Flores, comisionado. Les informo que el día de ayer tuve una Hasta ella misma se ríe de ese que es un tropiezo inofensivo. Un Freudian slip, lo que le llamamos. Sí. Lo que estaba pensando Exacto. Salió, no lo que quería decir. Ahora la defensa. Campaña tremenda el fin de semana pasado, a partir del jueves por la sesión pasada, que tengo que decir que muchos de mis compañeros, no muchos, todos mis compañeros fueron atacados terriblemente por el exhorto que no se aprobó. Quiero decir algo. Es la forma más eficiente que ella utiliza para argumentar el hecho de menospreciar al que va a criticar. Lo menosprecia diciendo, él ni siquiera lo conozco, no sé quién es, no sé cómo sea. O sea, como diciendo, es un don nadie. Y la sorpresa es que ese don nadie hizo algo que le dolió tanto. Fue tan popular y tan eficiente, digámoslo así, en su trabajo en las redes, que logró ofenderla. Y esa parte tampoco está bien. Es el uso quizá inapropiado de las redes. Pero estoy subrayando a partir de mi percepción. Escuchemos ahora. Pero a mí no se me atacó por ese tema. No se me atacó por ese tema porque, no sé por qué, se enfocaron más en el error que tuve la semana pasada en una palabra, en un error humano que cualquiera puede cometer, que alguien con poco cerebro se le ocurrió sacar de contexto la palabra, dije relación en vez de reunión virtual, y con eso tuvieron para decir, no soy grosera. Quien me conoce de verdad sabe que yo no digo una grosería. Voy a repetir las palabras textuales, me da mucha vergüenza repetirlas, pero lo voy a decir. Hubo un pseudo periodista llamado Jair Rodríguez, no sé quién es, no lo conozco, nunca lo he visto, jamás le he visto a la cara, y subió una nota diciendo, ups, un pequeño resbalón. Y de ahí se vinieron un mundo de comentarios terribles, y lo voy a decir con toda la vergüenza del mundo. Se la cogieron ayer y nada más en eso piensa. Se la dejaron ir completita. Se la comió completa. Por eso viene contenta. Diputada tenía que ser. Tristemente, todo eso sí existió y son personas que comentaron en la red social, pero se le atribuye al periodista esta responsabilidad. Yo no sé hasta qué punto sea responsable. Tú tampoco puedes dejar pasar eso que podría ser chusco y que pues ni modo de que no haya pasado, porque hasta público está en la sesión, está el registro en video, lo vimos y todo aquello pasó. No me gusta, y esto también es un asunto de perspectiva, cómo se refiere a que no es el hecho, sino lo que a mí me afectó. Vimos hace poquito a una señora que tiró el puesto de tamales de otra. Dice, le vengo a pedir disculpas porque esto me está causando muchos problemas, no por los problemas que yo causé. Sí. Estaba pidiendo la que ofendió a un policía hace unos días una disculpa pública, no porque le salga del corazón, sino porque la obligó la ley. Entonces, es una distorsión. Sí. Mira, aquí recuérdame, porque el tema que me gustaría desarrollar en otra entrevista es cómo la dinámica de tribus, la dinámica cuando andábamos en tribus pequeños, y cómo esa dinámica ahora es mundial, y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. O sea, lo que me gustaría explicar a las personas es cómo las redes sociales han creado una tribu mundial, y ese es un gran peligro, ese es el gran riesgo de que por eso está sucediendo esto. Así es que el tema que me gustaría abordar el día de hoy es cómo las redes sociales
están provocando problemas de salud mental, problemas psicológicos, problemas emocionales, y por eso tenemos que tomar conciencia y tener mucha cautela, especialmente los padres, de que no vigilan qué es lo que están consumiendo los hijos. Mira, me gustaría regresar a 20 años atrás, Ivan. Te voy a sacar la nostalgia de qué mundo era 20 años atrás en el periodismo, porque un servidor estaba trabajando en el Houston Chronicle, una de las empresas, un periódico más destacado en Estados Unidos, y en ese entonces yo recibía a diario, reportes de qué es lo que estaba pasando en todos los medios. En el 2005, Facebook salió al mercado, ¿ok? Entonces, yo recibía reportes a diario de todos las otras redes sociales que se estaban desarrollando, toda la polémica, toda la historia, todo el business model, qué es lo que pretendían hacer, cuáles eran los planes que se sabía en público, y en veces sí tenía información que no se sabía en público. Todo eso a mí se me hizo fascinante, Ivan, porque yo sabía y veía el futuro de cómo el mundo estaba a punto de cambiar. Nunca iba a ser igual después de esto. Mira, hablando de comentarios del público, recuerdo cuando en el Houston Chronicle digital, porque en ese entonces estábamos transicionando del periódico a lo digital, de papel y tinta a lo digital. Entonces, abrieron la sección de comentarios en las notas del Houston Chronicle, y toda la porquería, Ivan, que empezó a salir de personas de que estaban criticando, estaban atacando al periodista, estaban atacando a lo que se estaba reportando, fue tan fuerte de que tuvieron que cerrar esa sección de comentarios, porque causó tanta polémica, y hasta los editores de la versión digital estaban estresados por tener que ver todo este porquerío de que la gente estaba ahora involucrándose, y ahí es donde empezó en inglés se dice journalist de la calle. O sea, todo el mundo se convirtió ahora en un periodista, ¿ok? Donde ya no hay nada de normas, no hay nada de ética, no hay nada de honestidad. Citizen journalism ahí es donde empezó, de que ya subían fotos, videos. ¿Te acuerdas cómo los blogs se dispararon? Porque toda persona que podía escribir un blog se hizo periodista. Entonces, eso fue el inicio de las redes sociales, y ahora, ¿en dónde estamos? ¿Preguntas? Sí, finalmente, antes el filtro es que la gente no tenía, digamos, acceso a un medio, y el hecho de abrirlo provocó, creo, una gran regresión y al respecto de, por ejemplo, esta opinión, porque muchas de las personas que empezaron a tener esta opinión, estos blogs que eran clandestinos en muchas de las ocasiones, y no porque lo escondieran, sino porque ¿quién los veía? O sea, pocas personas tenían la curiosidad de meterse a una dirección porque todo aquello iba empezando, pero al menos tú o yo y los demás periodistas tienen algo de rigor, y no puedes decir, por ejemplo, antecediendo el título del presidente, el tal por cual presidente. O sea, no es por ahí. Hay que tener rigor, respeto y cuidado por algunas normas y todo lo demás. Y el otro usuario no lo tiene. Va cargado con una intencionalidad, con lo que vivió, con sus traumas, con sus propias complicaciones emocionales actuales. Esa es la carga emocional que le pone a una nota, y el abrirlo fue un gran retroceso en algún sentido. Y hoy en día, en el presente, ahora el periodismo es puro clickbait. Clickbait es la palabra que usamos para generar títulos de que solamente están, muchas veces los títulos de la nota ni siquiera tienen que ver con la nota, ¿ok? Sino que solamente es para hacer clic, para ver de qué se trata la nota, porque cada clic, imagínate miles y miles de clics, estás trabajando los algoritmos y para que te favorezca, y también
estás cobrando a los anunciantes donde la nota aparece. Entonces, vivimos en un mundo donde todo es smoke and mirrors, una casa de espejos donde nada es real. Y donde también, por ejemplo, lo que me resalta de esto que te ponía y de una tendencia global es una necesidad de aprobación. O sea, yo necesito que tú apruebes lo que estoy escribiendo. Si me hago la víctima, que tú digas que sí. Si como ella dice o cualquier otro en una red social, ustedes me conocen y saben que no soy así, necesito su aprobación. Y además de mi comentario, quiero poner ahora ya una mención de Irma Leticia Costa Rica. Dice, sin duda, las redes sociales no son para gente sin madurez. Justo hace unas semanas compartí un pensamiento en la historia de WhatsApp y que me ataca un grupo en el WhatsApp en el condominio donde vivo. Falta de madurez, niños y adultos debemos ser responsables de quién lo lee y quién lo expresa. Y bueno, platica algo, coméntame algo, porque tengo algo que decir. Eso es bullying, eso es bullying cuando tu comunidad, ya sea una comunidad de condominios, tu pueblo, tu vecindad, tu ciudad, tu rancho, el mundo, ¿ok? Si le caes mal por una palabra que dijiste, todos te van a atacar. No hay, hemos perdido toda norma de civilidad, de honradez, de verdad. Todas las normas que teníamos las hemos perdido y todo es a causa de las redes digitales, redes sociales. Es que, por ejemplo, en apoyo a lo que ha transitado, por ejemplo, de la forma de escribir, la gente piensa que el algoritmo es una persona con lentes que está revisando las publicaciones de cada uno y que si ponen, por ejemplo, violencia, muertos o cosas como esto, van a ser sancionados por este hombre con un látigo. ¡Pah! Sí. Esa publicación se va. Pero sí, simple y sencillamente es una serie de, digamos, de procesos en estas redes, en las computadoras y todo lo que vamos sacando, que si se publica una u otra palabra, ya hay una incidencia y por eso se sanciona, simple y sencillamente porque aparezca dentro de la escritura una palabra. Y muchos lo han violado al ponerle, por ejemplo, en lugar de asesinado, por ejemplo, en lugar de una A, un 4. Y así, van modificando algunos caracteres para que se medio entienda, pero que no lo detecte el algoritmo. Estamos jugándole a eso. Y mucha gente se vuelve muy hábil, por ejemplo, yo soy uno de los que en TikTok, y me encantaría hacer un contenido que diga, ¿por qué no me quiere TikTok? Porque yo publico mis notas que tienen, digamos, un estándar, que es ese que se utiliza, y sobre todo en Estados Unidos, en Univision, las publicaba y me las sancionaba por violar los derechos de la comunidad y bla, bla, bla. Entonces, por otro lado, ves personas que han utilizado esta trinchera de las redes sociales para asesinar a personas en transmisiones en vivo, para criticar a muchas otras en estas transmisiones, para ejercer todo. Voy a trabajar con un caso, Ivan, donde el novio de la señora le echó gasolina a un niño de 10 años y lo prendió y 4 días después murió este niño de 10 años, ¿ok? Entonces, 4 familiares, la abuela del niño, una tía, un tío y no recuerdo el otro, después de ese crimen, y lo hizo en vivo, Ivan, lo transmitió en vivo por redes y les afectó tanto de que fallecieron en un corto tiempo. En menos de un año, 4 familiares fallecieron por ese trauma que pasó esa familia. Imagínate, no solamente la familia, sino que los que vieron ese tipo de crimen. Estamos viendo delitos que están siendo transmitidos live, especialmente con grupos terroristas donde están cortando cuellos. Y imagínate todo ese tipo de trauma siendo transmitido mundialmente. Y a personas, por ejemplo, que tú y yo y muchos quizá de nuestra edad ya vivimos algo, tenemos algunas heridas, traumas y consecuencias e intenciones y no de sanar en estos procesos.
Personas debajo de 40 años y hasta los 30, esa brecha de 30 a 40 está en un borderline porque ni es acá ni son los jovencitos, pero quieren seguirlo siendo. Los de 29 para abajo están completamente desenfrenados. No tienen el alambrado todavía desarrollado para poder tomar conciencia, para distinguir, para tomar decisiones. Y le están dando un arma sí. a un niño hoy de 4 años, de 5 años, con un teléfono. Mira, como a mí se me hace todo esto fascinante, vi un documental de cómo las redes contrataron Facebook y todos ellos contrataron a los mejores psicólogos, vieron toda la investigación de cómo crear un producto adictivo. No es coincidencia de que tú ves un mensaje en rojo o algo en rojo, es de que el cerebro está programado para tomar acción al color rojo. Eso te causa ansiedad, eso te causa de que no estés bien, de que no estés tranquilo, hasta que no le haces, le aplanas al botón para ver de qué se trata ese mensaje en rojo. Y en rojo, en amarillo cierta intencionalidad, este background en ciertos colores también tiene cierta intencionalidad, pero esto, por ejemplo, si tú lo ves desde la perspectiva de la inocencia, por ejemplo, hoy me dice Omar, ¿de qué color lo ponemos? Digo, pues el saco es azul marino, póntelo azul. Pero, por ejemplo, desde cómo escribes y hacia dónde lo escribes, hacia dónde lo publicas, es donde lleva esa carga para atraer irremediablemente como moscas a la miel. Sí, a la miel. Regresé hace como 2 años al Houston Chronicle, nomás fui como invitado de un grupo de periodistas. Y lo que están haciendo ahora, Ivan, es de que una nota de que la saquen en la mañana, le pueden cambiar el título 3 veces al día, porque si no está generando bastante clics, tienen que cambiar la nota para manipular al algoritmo. Así es que estamos viviendo en un mundo donde todo es como el Matrix, todo está manipulado para crear una cierta percepción. Es un juego psicológico de que todos están jugando con nosotros. Fíjate, y además no lo he negado jamás, trabajo en otro medio que tiene mucho esa estructura en la que éticamente un periodista pregunta a la organización de este medio qué es lo que nos importa. Lo digo con mucha autenticidad. Si nos importan hacer notas, la nota está ahí. Sí. Y mi percepción es que la nota es esta y debe publicarse ahorita. Pero no, lo que se está buscando en muchos sentidos, y es genuino el proceso digamos, empresarial, es lo que comentas. La nota se publica en tal momento, si ocurre después de las 10 de la noche, ya el algoritmo no nos favorece, mejor mañana. Pero vamos a publicar una nota de ayer en la mañana. Mañana. Sí. Y como es generalmente o es gratis o es de bajo costo, no tenemos ninguna opción más que consumir. Por eso es de suma importancia de que si usted es un adulto, ¿qué es lo que está consumiendo? ¿Qué tipo de contenido está consumiendo? Porque esto le va a afectar a su salud mental. ¿Y qué es lo que están consumiendo sus niños? Porque hay mucho bullying, hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, hay la gente se siente sola, se siente aislada, hay mucho aislamiento. Y esto provoca problemas psicológicos y emocionales. Lo tratamos hace unos días. El mayor problema es esa soledad, ese sentimiento que no te hace enfrentar la convivencia, el salir al supermercado, el enfrentarte, por ejemplo, al tráfico, prefieren moverse de otra manera, en lugar de ir al súper, comprarlo a través de aplicaciones, el menor contacto social, porque eso es lo que está provocando el aislamiento de estas redes sociales en un mundo en el que solamente tú gobiernas a partir de un corazón, una palomita o un rechazo, lo que estás viendo y sintiendo. Y eso está terrible, porque estás... El año pasado, me gustaría comentar de que el año pasado me invitaron a dar una conferencia en una escuela de prepa, de high school, aquí en Houston, y al hacerle preguntas sencillas a los estudiantes,
dije, Dios mío, no tienen cerebros para poder contestar preguntas sencillas porque no tienen raciocinio crítico, Ivan. No tienen la autoconfianza de poder hablar en público y no tienen ese pensamiento crítico que se requiere para hacer un análisis y tener una conversación coherente. Los jóvenes hoy en día no tienen el alambrado social, el alambrado mental para interrelacionarse. No saben cómo comunicarse. Y aparte, esta es una epidemia. Sí, porque aparte de todo, desde pequeños, por ejemplo, te enfrentabas a no comas tierra, comías tierra y te salía de la fregada, lo aprendías. Hoy no, hoy simplemente es no lo hago, no quiero, no avanzo en esto. Hay una cerrazón a este proceso de investigar, equivocarse, aprender y seguir a lo. No hay nada de curiosidad. Tú sabes muy bien como periodista de que la curiosidad es lo que te mantiene al tanto de poder hacer buena labor de periodismo, tener esa curiosidad de toda la historia, de cómo se sucedió, quién lo hizo, por qué, todo eso, ya no hay esa curiosidad en los jóvenes hoy en día. ¿Qué es lo que sigue? Porque si bien esto no lo pensabas, y no quiero imaginarme, ya me dirás, si en aquel 2005 y lo que provocó esta apertura mira, es romper las tradiciones. Antes esperabas el noticiario estelar a las 10 porque no había de otra. No había, si había un breaking era un coast to coast y casi se enlazaban todas las estaciones de televisión. Pero hoy el problema es que lo quieres ya y antes que los demás, aunque se digan burradas. Pero esta parte, ¿cómo puede uno procesarla? Porque ya nos vinimos acostumbrando los de la vieja guardia a que hay que pelear por la inmediatez, pero ¿qué es lo que sigue? Buena pregunta. Mira, yo me he hecho esa pregunta por años, Ivan, porque igual dentro de la radio, que también fui productor y conductor de radio hablada, empecé también a ver el cambio del mundo. Y igual lo que sucedió en el periodismo de prensa imprenta sucedió en televisión y radio. Lo que me da aliento es de que todo se repite cada 40 años, Ivan. O sea, ahorita estamos pasando por la misma etapa que 40 años atrás es lo que nuestros antepasados estaban pasando. Y hay ciclos de 40 años que uno de mis maestros ha documentado hasta el inicio de la humanidad, de cómo por estos ciclos de 40 años todo el cambio se provoca. Ahorita estamos entrando al ciclo donde la individualidad va a regresar porque hemos llegado a un punto donde tenemos esta mentalidad de tribu y dentro de esa mentalidad de tribu lo que pasa es de que todos empiezan a atacarse uno al otro. Una tribu se pelea con otra y ahí es donde entran toda la polémica de todo el pleito. Estamos transicionando ahora donde las voces alfa, que yo te considero a ti y un servidor también me considero una voz alfa, de que estamos diciendo alerta, tenemos que cambiar. Tenemos que regresar a normas y principios de que nos da estabilidad. Eso es lo que se pronostica de que va a suceder en el futuro. Entramos a esa etapa y luego en esa etapa existe el exceso, donde hay, al extremo hay mucha vanidad estamos hablando de un rango. Mi maestro le llama un péndulo. El péndulo se está yendo de tribu a la individualidad y al extremo es donde hay todo igual. Los individuos se comportan como lo peor. Y a ver quién sobrevive. O sea, me estás diciendo que esto mismo ocurrió, y perdón mi burda comparación, esto mismo ocurrió con lanzas,
u ocurrió digamos, con Así es. Así es. ballestas, o sea, ocurrió en diferentes momentos de la historia. ¿Cuál sería la comparación más reciente? La comparación más reciente, mira, vamos a ver lo de Trump. Hace 40 años atrás estábamos viviendo en Estados Unidos, en la área de McCarthy, donde básicamente lo que la gente no sabe es de que McCarthy estaba defendiendo y protegiendo a los nazis, ¿ok? Había nazis aquí en Estados Unidos, había nazis en el Congreso, en el gobierno, y lo que hacía este congresista es de que él estaba protegiendo a los nazis. Por eso lanzó toda esa investigación de los actores de Hollywood para llamar la atención, para distraer la atención del pueblo a esta polémica. Y eso es lo que estamos viviendo. Tiempos muy autoritarios, de que eso fue lo que vivimos en el área de McCarthy. Pues habrá, digo, si una y otra son igualmente complicadas, entenderlo quizá nos permita utilizar lo mejor que tenemos, y esa es la alerta permanente para evitar caer inmersos, digamos, en lo que la bola, ¿no? Si el péndulo se lleva a todo lo que se encuentra en el camino. Dos comentarios finales, porque ya vamos, siempre te quito mucho tiempo, y me encanta porque platicamos muy bien, pero dice Antonio Jiménez Ugalde, un saludo, Toño. Michelle, mi nieta, tiene 12 años. Efectivamente pasa mucho tiempo jugando en el celular, y más ahora que está de vacaciones. Ya en la escuela se le restringe, lleva un promedio de excelencia, tanto en comportamiento como en aprovechamiento escolar. ¿Cómo decirle no si va bien en todo? Saludos, mi querido Iván, y también para el invitado. Gracias. Te tocó saludos, Víctor. Gracias. Se puede limitar el tiempo. Tiempo ilimitado no es sano, que se le dé tiempo para... Tampoco pueden vivir en una burbuja, porque tienes que saber de tecnología, pero limita el tiempo. No tienen que ser tiempo ilimitado. No, y sobre todo si tiene un buen comportamiento, quizá muchas veces los niños, yo conozco, digo, hasta los míos, hacían las cosas re bien para ganar el permiso que sabían que podían conseguir haciendo las cosas bien, pero eso también se vuelve una manipulación en el que tienes ese premio, pero no lo haces por compromiso. Otra sugerencia, esté involucrado en la vida de sus hijos. Usted monitoree qué están pensando, qué han visto. Usted mantenga esa relación con sus hijos para tener la mano en el pulso de sus hijos, para ver cómo están. Asegurarse de que no están pasando por algún tipo de depresión, bullying o X. A veces los problemas tan pequeños se convierten en los más grandes por esa desatención. Así es. Víctor, muchísimas gracias. Nuevamente se pueden inscribir a este reto. Tenemos la inscripción abierta, porque este jueves, iniciamos un nuevo grupo de 4 semanas totalmente gratis, para que usted sane sus traumas, para que usted salga adelante, y 100% gratis. No le estoy pidiendo su número de tarjeta de crédito, no quiero nada. Si después de terminar estas 4 semanas me dicen, nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya cumplí mi misión de ayudarle. Pero esto tiene un propósito. Cuando le decimos a la gente qué es lo que hay detrás de esta intención tuya, no es nada más como que captar clientes o decir, vengan y aquí los atiendo. No. Hay un propósito genuino. ¿Cuál es? Antes de COVID, se me vino a la mente en un evento en público, donde un conferencista nos retó a todos. Digan su sueño, y digan un sueño de que es tan grande de que hasta les da miedo. Yo me levanté y dije, antes de morir, quiero sanar a 1 millón de personas. Regresando a casa, me puse a pensar, qué burrada, ¿de dónde salió eso? Y no le di mayor pensamiento, pero al escribir mi último libro, Sanación, con Valoría de Sanación, me recordé de ese sueño de que tengo que sanar a 1 millón de personas. Y ya tranquilamente puedo decir de que llevo como 30,000, porque trabajé en el sistema penal como terapeuta, trabajando con todo tipo de traumas. Y es que tengo otros que me dicen,
enséñame lo que tú haces, Víctor, y yo me apunto por 1,000, 2,000, 3,000. Así es que ahí la llevamos. Ese es el propósito, por eso también cuando se hace con causa, vale la pena ayudar a que este noble deseo, este sueño, se convierta en realidad, no por capricho, sino por el beneficio que implica. Se van a encontrar tarde o temprano a una persona con un trauma sanado, sí, o que lo tenga vivo. Y sí, yo no sé qué es lo que escojan. Me gustaría compartir en el futuro un testimonio muy bonito de una señora de cómo ella es terapeuta, de cómo le ayudó el trabajo que hice con ella. Así es que ahí los dejo porque tengo una consulta esperándome. Saludos, feliz día. Hasta pronto, Víctor. Gracias. Y nosotros tenemos el resto del programa también, así que estamos todos con el tiempo. Pero ¿qué tal que usted hoy prepara la cita perfecta para ver el cielo? O para por lo menos mirar hacia arriba. Hay muchos que sugieren que es muy bueno salirse de la ciudad y buscar un espacio oscuro que permita ver lo que se promete será una gran lluvia de estrellas, perdón, de meteoritos, tan importante que parece ser la mejor época del año. Y por ello pedimos hablar con Brenda Arias, pues para saber precisamente al respecto de esta situación, porque muchos lo ven con interés, pero la maestra Brenda Carolina Arias, quien es, por cierto, la jefa de la Oficina de Comunicación en la Ciencia del Instituto de Astronomía de la UNAM, o sea, nada más, nos va a platicar al respecto de esto, que puede ser interesante, pero que si le entendemos por muchas otras cosas, y voy a aprovechar un par de temas para platicar con ella, pues puede ser muy interesante. Bienvenida, Brenda, muy buenos días. Muy buenos días, Iván, muchas gracias por la invitación. Hombre, al contrario, nosotros encantados de platicar contigo y sobre todo de darle vuelo a esto que queremos provocar en la gente, salirnos un poquito del día a día. Ahí están los problemas, ahí está la economía, ahí va a estar mañana todo lo demás, pero hoy vale la pena, hoy y mañana, voltear al cielo. Así es. Fíjate que son oportunidades súper bonitas, como bien dices, de conectarnos con la naturaleza. Estamos tan inmersos y escuchaba a tu anterior invitado hablar de cómo estamos tan pegados, ¿no? A las computadoras, a los teléfonos celulares. No solo creo que sea un problema de los adolescentes, los adultos, ¿no? Por el trabajo del día a día. Bueno, vivimos ya como en otro tipo de mundo. Pero es bien bonito, perdón, voltear al cielo, sobre todo el cielo nocturno, que es el que no tiene ningún riesgo, porque es bien importante decir que de día el sol, pues jamás hay que voltearlo a ver sin el cuidado, ¿no? Porque luego hay eclipses que también nos motivan como a voltear al cielo, pero ahí siempre hay que tener una seguridad con el sol. Pero para la noche no pasa nada, ¿no? Simplemente hay que deleitarnos, hay que buscar zonas oscuras, como tú dices, donde estemos lejos de la contaminación lumínica. Y bueno, especialmente ojalá que en los cielos estén también despejados, porque pues con una nubecita por ahí luego ya se nos arruina el plan, ¿no? Y de lo que supongo que queremos platicar hoy es de las Perseidas. Estamos, perdóname por tutearte, Brenda, pero cuando tengo a un especialista en estas cosas que me encantan, estoy con las Perseidas, estoy con el afelio, estoy muy interesado, llevo semanas diciéndole a la gente por qué tenemos un poquito más de frío en esta temporada, y es por el movimiento que en esta ocasión nuestra traslación se está, digamos, alejando 2 millones de kilómetros de lo que normalmente se tiene, de esos 150 millones que se tiene de distancia del Sol. Entonces, todo esto, ¿cómo está funcionando en nuestra vida diaria y qué es lo que podemos esperar? Claro, y me vas a permitir contradecirte. A ver. Porque, si quieres, empezamos con el afelio. Venga. A ver. Es que nada más, perdóname, Brenda. Estaba viendo y creo que hay muy malas expectativas para esta noche. Hay muchas nubes. Pero ahí sí te tengo buenas noticias. Pero ahí sí te tengo buenas noticias. Tú dime por dónde empezamos, ¿afelio o Perseidas? Porque son temas distintos. Vámonos a afelio. Órale, afelio. Todos los cuerpos que orbitan, los planetas que orbitan alrededor del Sol, nuestra Luna que orbita alrededor de la Tierra y otros satélites alrededor de otros planetas, todos orbitamos en órbitas elípticas. Ajá. Eso quiere decir que a veces estamos un poquito más cerca del centro del cual estamos orbitando y a veces un poquito más lejos.
El afelio se refiere a este punto en el que estamos más alejados del Sol, la Tierra concretamente, en su órbita de todos los años, de 365 días. Entonces hay un punto en el que estamos más lejanos. Efectivamente, se da, en este año sucedió el 3 de julio, o sea, ya pasó. Ahorita ya estamos, digamos, regresando, pero bueno, nos va a tomar 300 y pico de días. Sin embargo, la temperatura que sentimos en nuestro planeta no tiene que ver con esta distancia. Los cambios de las temperaturas y básicamente las estaciones que vivimos en el año tienen que ver con la inclinación de la Tierra. Entonces, a veces por la inclinación estamos apuntando más hacia el Sol y a veces estamos como un poquito menos, sobre todo el hemisferio norte, ¿no? Cuando apunta más hacia el Sol, y entonces el hemisferio sur es cuando está más alejado de los rayos solares. Dime. Aprovecho, maestra. A ver, una pregunta. Por lo mismo, esa inclinación de los 20 y tantos grados o los que sean, simulando esta luz que viene de aquí para acá, de este lado no se ve, pero está la sombra, y si además de estar rotando, está trasladándose, haciendo esas dos, yo pensaría, y perdón la pregunta, y lo vuelvo a decir a riesgo de estar equivocado, yo pensaría que en esta parte en la que estamos trasladándonos y nos está dando la sombra y orbitalmente estamos más lejos, pues sí, hay un menor impacto de nuestra estrella, que sería el Sol, y por consecuencia una menor temperatura. ¿Es por la distancia, es por la inclinación, o es por las dos, o estoy mal en todas? No, estás bien porque, tiene sentido porque así es como lo percibimos los terrícolas. Simplemente, también podríamos decir, claro que lo que se mueve es el Sol. Yo lo veo como sale por un lado y se esconde por el otro. Entonces, así como claro que lo que se mueve es el Sol, no la Tierra. Pero bueno, cuando logramos irnos un poquito más lejos y ver la big picture, ¿no? Ver realmente cómo funciona todo esto, es que ya encontramos otros elementos que nos van haciendo como encuadrar mejor la ecuación. Entonces, en el caso de las temperaturas y de las estaciones en el año, tiene que ver con la inclinación de la Tierra, no con esta parte de orbital. La traslación alrededor del Sol. Tiene todo que ver con la inclinación del eje. Entonces, tan es así que fíjate, la temperatura cambia durísimo en 24 horas, ¿no? Simplemente porque a veces estamos en la rotación donde el Sol nos está dando de frente y a los que están acá pues están de noche, ¿no? No les está dando los rayos del Sol. Pero con esta inclinación también hacemos que en el hemisferio norte el Sol esté dando como más directamente o más tiempo, ¿no? Los rayos, y entonces por eso es que tenemos los cambios de estaciones. Tan es así, abajo y arriba. Cuando es primavera en el hemisferio norte, ¿qué pasa en el hemisferio sur? Invierno. Empieza el otoño. Perdón, otoño, y el invierno viene en el verano. Exacto. Y cuando es verano en el hemisferio norte, es invierno en el hemisferio sur. Ajá. Sí. Y esto es justo por la inclinación de la Tierra. ¿Qué debe tener algo? Porque desde que ocurrió aquel gran temblor del 85, se hablaba de que la fuerza que provocó ese movimiento de tierra, así haya sido unas milésimas, inclinó un poquito más ese eje de la Tierra, provocando que, por ejemplo, lo que ha venido pasando junto con el cambio climático, que son muchos factores ahí sí, que las estaciones, como tradicionalmente se conocen, estén entrando un poquito antes, un poquito después, que se mezcle, por ejemplo, ese cambio de estaciones entre la primavera y el invierno, precisamente porque pues ya está un poquito más inclinado de lo que normalmente se podía concebir que estaba. Tampoco. No, son cosas bien distintas que no tenemos una evidencia contundente de que estén relacionadas. O sea, es cierto que el planeta es uno solo y tiene un movimiento en el núcleo, ¿no? Tiene un movimiento de magma y por supuesto que ese magma se mueve y por supuesto que a veces sale a través de erupciones volcánicas y por supuesto que las placas también se están moviendo y somos un conjunto. Pero concretamente a lo que te refieres, pues no tenemos una evidencia no hay una relación contundente, no tenemos una relación. No me quite la calificación, maestra, porque tengo la inquietud y el valor de preguntar a riesgo de estar Adelante, equivocado. claro. Pero
Dos preguntas de de la audiencia, bueno, dos comentarios, y pasamos a las Perseidas, porque también, si no, se nos va el tiempo. Dice Cintia González, qué belleza, yo recuerdo siempre ver el cielo con mi papi cuando iba a ver lluvia de estrellas o eclipse lunar. Bueno, ya después Solita corrige, porque siempre los dedos así son de traicioneros. Y dice Irma, en la magia del cielo, me encantaría ir a algún lugar con muy buena oscuridad, con, ¿cómo dice? Honestidad, perdón, me da miedito por la inseguridad, pero tendré que verlo desde casa, total camino desde las 4 y espero tener suerte. Ella vive, por ejemplo, en Xochitepec, Morelos, creo que no está tan mal los que están, por ejemplo, aquí en el centro de la Ciudad de México, que todo hay una gran contaminación lumínica y nos estorba un poquito hasta la más pequeña nube. Don Jerry Houston dice, muy buen tema, y Carlos Granados dice, wow, todo lo que uno aprende para ver el cielo. ¿Qué son o cómo podemos entender las Perseidas? Ok, estábamos platicando justamente de nuestro planeta, que está 365 días, ¿no? Para darle una vuelta alrededor del Sol. Cuando está haciendo este recorrido, pasamos como terrícolas todos en nuestro... es que vamos viajando. ¿Vale? Es que vamos viajando. En realidad, esta perspectiva de que, mira, ahí está el Sol, somos un planeta que está viajando, hecho la mocha. Así es, todos juntos. Entonces, hay momentos en donde atravesamos zonas de escombros de la formación del sistema solar. Cuando atravesamos una de estas zonas, estos restos de la formación de planetas son como asteroides muy pequeñitos que ingresan a la atmósfera de la Tierra a velocidades altísimas, porque nosotros vamos a velocidades altísimas. Entonces ingresan y al tener esta fricción básicamente con la atmósfera de la Tierra se incendian. Ese fenómeno que nosotros vemos como una estrella fugaz no es más que la ignición de estas rocas que están entrando a velocidades altísimas al planeta. Si aún así sobrevive, ese fenómeno se llama meteoro, por eso lo correcto es decir lluvias de meteoros. Si además parte de esta piedrita que ingresó se evapora, digamos, se termina en la atmósfera, pues qué padre. Pero si cae algún resto chiquitín y toca la superficie terrestre, a eso le llamamos meteorito. Nada más es cosa como de conceptos, ¿no? Entonces, las lluvias de meteoros es cuando la Tierra pasa por estas distintas zonas a lo largo del año y entonces los vemos como lluvias de meteoros. Es importante decir que hay varias a lo largo del año, muchas. De hecho, yo señalaría que quizá 8 son las más brillantes en el sentido de que es más fácil poder verlas. Las Perseidas efectivamente tienen una fama de ser las lluvias de meteoros en donde hay más por hora, son además más brillantes, pero tiene que ver con muchos factores como, por ejemplo, que no tengamos nubes y que no tengamos contaminación lumínica para que el contraste con el cielo oscuro pues sea mayor y entonces podamos deleitarnos con brillos así tremendos, ¿no? Entonces, pero como dice una de tus radioescuchas, pues sí, también el tema de la inseguridad luego es delicado, ¿no? Porque uno se quiere ir a la carretera a poder ver esto y pues no necesariamente. Las Perseidas no duran un solo día, esa es la buena noticia que les tengo. No tienen que ser hoy en la noche y si no ya no se pudo ni ayer, ni antier, ni pasado mañana, no. Duran más o menos porque, insisto, es la Tierra pasando por esta zona. Entonces esto puede durar hasta 15 días, casi hasta un mes. Pero claro que hay un máximo y el máximo de las Perseidas es el 12 de agosto. Entonces todavía nos falta, o sea, realmente podemos ver alguna estrella fugaz individual o la lluvia en zonas muy especiales a lo largo de las próximas 2 semanas. Debo primero reconocer que alguien, como en este caso yo, le interese confirmar información como esta, porque todos esos contenidos, no necesariamente los anteriores, sino al respecto de las Perseidas, se deja ver mucho en las redes y mucho la gente dice, es hoy. Entonces, todo es con una estructura de vas a hacer lo que yo te diga sin que investigues, porque si algo ha perdido el ser humano en muchos de los sentidos o en las etapas de la vida, son las ganas de investigar, de querer confirmar. Y, por ejemplo, van a ver, teniendo el cielo aquí arriba, van a ver una transmisión quizá de alguien en vivo
viendo una parte del cielo, teniendo ellos la oportunidad de verlo con sus propios ojos y constatarlo, porque es una parte espectacular en tu vida el poder ver como si fuera, y perdón mis analogías, como si vas en tu coche rapidísimo y te estrellas con un montón de mosquitos, ¿no? Y se quedan todos embarrados. El efecto es ese. Exacto. O sea, estás viajando, chocas contra estas partículas que están entrando y muchas veces por la propia curvatura, utiliza otra vez la cotorrita, pero pueden entrar a la atmósfera que por transparente que la veas, no es, digamos que, sutil ni amigable, es una protección y que finalmente fricciona y hace que se prendan y es lo que vemos. Pero muchas de esas entran y quizá, perdón, mi percepción, entren y salgan, o sea, por la órbita, con la forma en la que choquemos con ellos. Otras sí lleguen hasta tierra, convirtiéndose entonces en meteorito, y yo ya lo aprendí y lo tengo acumulado ya aquí en mi cabeza. Y finalmente todo esto, si nos preparamos, podría ser una muy buena oportunidad, ahora que está por empezar agosto, hasta el 12, recuerdo, en que podríamos tener la gran oportunidad de escoger el momento, nos da la oportunidad de verlo, de planearlo, de poder hacerlo bien y disfrutarlo. Exactamente. Fíjate que, Iván, me encanta tu espíritu curioso y, como bien dices, de confirmar información, porque de verdad, con las redes sociales y con videos de 30 segundos o de 1 minuto, nos dan, yo no sé quiénes, información súper precisa, súper certera, como si fuera cierto, en donde nos explican un montón de cosas, y entonces siempre hay un miembro de la familia o un amigo que empieza a viralizar esto y lo comparte porque parece sencillo de digerir, pero luego son noticias falsas, ¿no? No son reales. Y entonces, justo como dices, pareciera como que yo ya me enteré, pero pues me estoy enterando de cosas que no son reales. Entonces, me encanta que tengas este espíritu de preguntar, a ver, yo siento que es así. Y claro, te decía, o sea, hace, no sé, 20,000 años, pues por supuesto que también el sol entra y sale, la luna entra y sale, pues ¿cómo me vas a decir que no son ellos los que se están moviendo alrededor mío? Es natural que así lo percibamos, pero bueno, vayamos preguntando, a ver, pero ¿cómo está? Si se supone que giramos así, entonces ir como desenmarañando, ¿no? Cómo funcionan las cosas, y a mí me parece todavía más sorprendente, como lo acabas de explicar, es nuestro planeta chocando con un montón de mosquitos, ¿no? Como cuando vas en coche en carretera, y es eso lo que nos permite maravillarnos con una lluvia de meteoros. Es que tratar de explicarlo, y esa curiosidad, lo debo decir, no es, digamos, que este muchacho, o bueno, no soy ningún muchacho, pero esta persona de repente la tuvo. Tengo toda una historia de inquietudes de 30 y tantos años de periodista, y digamos que parte de este proceso de no aceptar todo, sino preguntar y preguntar, a ver cómo voy sacando, digamos, la interpretación, nos lleva a que muchos de estos datos son parcialmente correctos. Y cuando no integramos, digamos, los elementos, los ingredientes del pastel, nos queda una porquería, porque pensamos que en lugar de un huevo son 5, porque nos lo dijo alguien, porque se le ocurrió a alguien. Y hay mucho fundamento científico en carreras que se me hace una tristeza que no haya muchas personas buscando conocer de estas carreras, de poder participar en esto que siempre va a ser útil, conocer este espacio en el que estamos, nuestra tierra y lo que nos rodea. Porque, de hecho, le decía a nuestra producción esta mañana y de una nota que estaban empezando a mover al respecto de un avión de Aeroméxico que tuvo una despresurización en un viaje a Mexicali. Y un comentario que se me hizo medio superficial, pero que al mismo tiempo me puso a pensar, dice lo siguiente, dice, perdón que lo lea textualmente, maestra, dice, no entiende la gente que no es momento de volar ni de subirse a barcos, a trenes y en tierra viajar solo si es necesario. Señores, ya viene lo que preocupa, porque lo pone, alguien le da like, alguien se ríe, alguien se burla, alguien lo comparte y alguien ya lo asimila como un conocimiento. Como una realidad. Sí, una realidad. Dice, el campo electromagnético de la Tierra y el núcleo terrestre están funcionando al revés de lo que hicieron por cientos y miles de años. No es chiste andarse moviendo en medios de transporte. Hay muchos choques y bajones de energía por los subidones de la resonancia Schumann y el tema con el núcleo de la Tierra y el campo electromagnético.
No sé si lo más cierto de este comentario sea el punto final. Y a media, porque continúa, ¿no? Perdón, lo tenía que decir, pero, Sí, claro. pero esto, por ejemplo, mucha gente le da like, lo comparte, le Y te voy a decir responde. por qué. Porque tiene palabras, tiene conceptos que son científicos. Entonces dicen, claro, esto debe ser real, porque habla de no sé qué Schumann y de energía electromagnética y del núcleo de la Tierra. Entonces quiere decir que ahí hay ciencia y no es cierto. Yo le preguntaría a esta persona, ¿no? Oye, pues está interesante tu hipótesis. ¿Tienes evidencia de ello? ¿Cómo es que llegas a esta conclusión? ¿Cuáles son sí, justo tu evidencia, tus observaciones para llegar a esta conclusión y para indicarle a las personas que no se suban a un avión? Sí, o sea, es de verdad muy, muy complicado si no tenemos ese, ya no sea periodístico, por lo menos el instinto de verificar en 2 o 3 lugares algo que es de nuestro interés. Y hay muchas cosas que no son de nuestro interés, pero pues finalmente podríamos investigar y no caer. Puede ser en ciencia, en tecnología, en cuestiones de vida, en inversiones, en miles de cosas. Y yo creo que hoy en día esa falta de credibilidad en algo es una gran carencia, pero digamos, está lejano de la propia astronomía, pero sí es algo que decir al respecto de qué tan fácil podemos caer. Y empezamos con 2 cositas que se me hacían coherentes y mira dónde estamos, maestra. Y mira, te voy a confesar, yo cuando estaba en la facultad, en la carrera, estudié física. En los primeros semestres en donde uno ya se siente que sabe un montón de cosas y uno se pone a explicar, te estoy hablando como estudiante de física, también llegué a explicar las estaciones del año y los cambios de temperatura en la Tierra por esta órbita elíptica con la que giramos alrededor del Sol. Yo también creía, y era eso, me parecía natural, como bien dices tú, hacer esta conjetura entre que, ok, si ya sé que la Tierra a veces está más lejos del Sol y a veces más cerca, pues debe ser natural que por eso a veces tenemos más frío y a veces tenemos más calor. Suena lógico, o sea, suena lógico. Sin embargo, eso no debería dejarnos con, ok, esta es la conclusión, punto, ¿no? Sino, ¿será el único factor? Y ahí es cuando justo te pones a estudiar y dices, resulta que la inclinación de la Tierra tiene más impacto en los cambios de estaciones que el afelio o el perihelio, ¿no? Que son estos puntos más lejano y más cercano. Entonces, bueno, o sea, te lo digo porque es natural pensar y hacer conjeturas de esa naturaleza. Maestra, Galileo Galilei lo hizo, pensó. Nicolás Copérnico pensó. O sea, si nos hubiéramos quedado simplemente con lo que creo, hoy en día, no sé cómo se llame el próximo gran científico que pueda poner algo extra, pero estamos con factores como el calentamiento global, la degradación o la desaparición, no sé cómo vaya a ser, de la capa de ozono y los efectos en la temperatura, porque el sol no calienta igual, porque el sol solo quema en ciertos lugares, o sea, todo aquello, la temperatura en el agua, en la superficie, en ciertos lugares, Acapulco, peligrosísimo por eso, y todos los efectos que está trayendo, digamos, estos son pequeñas, grandes cosas que nos deben poner a pensar, porque un puntito como este podría ser tan importante como comprar o no comprar, irse a vivir o no a un lugar que quizá en los años por venir sea el atractivo principal de los huracanes, como es la costa de Guerrero, porque así le tocó esa parte del calentamiento. Geográficamente, sí. Geográficamente, así le tocó. Entonces hay que ser muy abierto a todo esto y pues dejarse llevar por personas que saben. No, y fíjate que además todo está en constante cambio, esa es la única cosa que no cambia, ¿no? Que todo está en constante cambio, que todo el tiempo estamos cambiando y por supuesto hay que seguir investigando, tampoco es que la ciencia tenga la respuesta contundente siempre, justo eso es creo que lo bonito de la ciencia, es siempre estarnos preguntando y adaptándonos a lo que estamos viendo, ¿no? Y a verdad aprecio muchísimo estos espacios como el tuyo en donde
la gente pregunta y comenta y expresa, por ejemplo, una de las primeras que presentaste ahí, de que se recuerda eso con su papá, ¿no? O sea, ir a observar el cielo, pues claro que es algo muy bonito y que hemos ido perdiendo. Y déjame decirte que desde el Instituto de Astronomía estamos apoyando una cosa que se llama la Ley del Cielo, que justo es volver a recordar que los humanos tenemos el derecho a los cielos oscuros, que tenemos ese derecho, pero que por el crecimiento de las ciudades, muchas veces sin planeación, desmedida, etcétera, estamos perdiendo, como justo los que vivimos en Ciudad de México. ¿A dónde me voy a ir a ver las Perseidas? Dime a dónde. ¿A la carretera Morelos o Querétaro? Pues, o sea, no, la verdad es que digo, no, pues mejor lo veo en una transmisión allá donde sí sea seguro salir, ¿no? Y es una pérdida de un derecho. Lo debo decir con toda la honestidad y sin hacer, digamos, abuso del tiempo, porque todavía no se conecta nuestro próximo invitado, pero lo que debo decir es que, por ejemplo, yo pasé mucha de mi infancia en provincia por diseño. O sea, las vacaciones de aquellos 2 meses que nos daban en los 80s de vacaciones de verano, me lo iba a pasar a Jalisco. Y eran cielos estrellados inmensos, preciosos. Te dormías en el piso de esta tierra colorada allá en Jalisco, volteando hacia el cielo, viendo solamente las estrellas, y si nos tocaban las afortunadas, digamos, entradas de meteoros al espacio visual, porque aparte tú piensas, mira, está pasando por aquí arriba. No, hombre, o sea, están lejísimos, va a caer aquí en el siguiente cerro, pero es por la curvatura de donde estás, lo que percibes. Entonces todo aquello se vive. Y ya más grande, me tocó en la sierra de Hidalgo, me tuve que parar en un pedazo en la sierra, y en cuanto apagué las luces del auto, fue como si desarrollara una nueva habilidad, porque solamente con la luz de la luna y ese reflejo digamos, en la orografía, ahí donde estaba, hacía un panorama impresionante sin necesidad de voltear al cielo. Volteando, aquello es espectacular. Hay zonas en donde todavía se puede, y la verdad sería una gran invitación que entre la seguridad y la inquietud se pudiera encontrar algún lugar para que acompañados, es momento de, como bien dices, maestra, de tomarse varios vecinos con este interés y llegar quizá a algún lugar para poder disfrutar de este espacio y recuperarlo. Así es, y además que este tipo de fenómenos astronómicos no requieren ni binoculares, ni telescopios, o sea, nada, es nada más buscar un lugar oscuro, recostarte, como dices, me recuerdas porque yo soy de Guadalajara, entonces justo esos cielos de mi infancia y de mi adolescencia fueron esos, en donde era una cosa espectacular, y bueno, también de ahí viene el enamoramiento a la astronomía, ¿no? Porque pude, pero justamente, ¿cuántos niños de las nuevas generaciones ya no están teniendo ese derecho, ese acceso a los cielos oscuros, a los cielos estrellados, ¿no? Una decisión que complica mucho mi vida hoy en día fue irme a vivir a las afueras de la Ciudad de México, y todavía, cuando mis hijos estaban creciendo, era común que en las noches, cierto día va a haber lluvia, ok, nos subíamos cobijas y así, en la azotea. Había mucha luminosidad alrededor, pero no tanta como en la ciudad, y esos son grandes espectáculos, porque finalmente les vas diciendo, por ejemplo, no vas a encontrar colores en el cielo que puedan recuperar cualquier imitación en la Tierra. Los azules profundos de la noche estrellada son de verdad irrepetibles, no se pueden copiar. Claro, entonces, y además que alcanzas a ver esta veta de la Vía Láctea, ¿no? Que empiezas, ¿son nubes o qué es? No, estás viendo hacia el centro de la galaxia. Si tú lo ves como una galaxia que está de perfil y nosotros estamos en una orillita, lo que estamos haciendo es ver hacia el centro de la galaxia, y que, o sea, es impresionante cuando logramos tener esta mirada 3D, digo yo, ¿no? No solo cuando la ves plana, que sale el sol o la luna por arriba de ti, sino cuando entiendes la tridimensionalidad en la que realmente estamos inmersos todo el tiempo. Hay días en que reconozco que cuando salgo de madrugada, sacando el coche o la moto, volteo, y en lugar de ver si hay vecinos, volteo a ver si está la luna y veo Venus. O sea, mi teléfono tiene más galería de esas fotografías, esas imágenes, me imagino, que de otras. Pero bueno, nosotros nos seguimos, maestra, invitadísimo. Por favor, acepta estar nuevamente con nosotros para volver a platicar
de muchas otras cosas del cielo, ya no necesariamente de esto, pero quizás sí, pero de recordarle a la gente lo valioso que es voltear al cielo. Por supuesto que sí, yo encantada, porque además desde el Instituto de Astronomía tenemos una oferta bien importante para el público en general. Justo nuestra labor es sacar ese conocimiento científico de los cubículos y llevarlo hacia el público en general, un poquito más digerido, ¿no? Con un lenguaje coloquial. Así que yo encantada de estar siempre en tu programa. Bueno, pues bienvenida, una nueva colaboradora más. Un gran gusto, maestra. Por favor, díganos dónde puede la gente seguir lo que están haciendo, institucional o si quiere personalmente, a través de sus redes sociales. Claro que sí. Las redes del Instituto de Astronomía nos encuentran en Facebook como Astronomía UNAM, en X como IA UNAM, y nuestra página web es astronomía.unam.mx. Bueno, pues seguiremos ahí. Muchísimas gracias a la maestra Brenda Carolina Arias por estar con nosotros esta mañana y pronto otra plática sobre el cielo. Gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Buen día. Ay, qué temas, que uno se sigue. Y bueno, vamos a seguir nosotros con otro tema buenísimo que habíamos dejado, digamos, no a la mitad, pero quisimos darle una segunda parte a este tema tan importante que es la premenopausia. Para ello, le vamos a dar la bienvenida al doctor Guillermo Ortiz, lógicamente especialista de la propia institución que desde hace mucho tiempo nos ha apoyado y que es la más importante, yo no digo solamente de México, sino de América Latina. El doctor Guillermo Ortiz del Instituto Nacional de Perinatología, pues siempre bienvenido, y sobre todo ahora que hablamos del panorama y vamos a tratar de ver qué hacer con estas personas, cómo ayudarles a transitar por esta parte natural de su vida y sobre todo que pueda ser lo menos agresiva posible. Doctor Guillermo Ortiz, bienvenido. Iván Macías, muchas gracias por tenerme nuevamente en tu programa, te agradezco muchísimo la deferencia. Al contrario, la gratitud es mutua porque son temas que ni usted ni yo buscamos en un ámbito personal, sino para que esto se riegue a la comunidad y puedan tener una mejor idea de lo que pueden hacer, por ejemplo, con este proceso que muchos entendemos como menopausia o premenopausia, otros como climaterio, pero que básicamente va por ahí, ¿no? O sea, esos cambios que están sintiendo las mujeres en cierta etapa de la vida, creo que vale la pena recordarles. Podemos iniciar, doctor, recordando un poquito a la gente qué es este proceso natural por el que irremediablemente las mujeres que sigan pues vivas a los 40, 50 o 60 años, dependiendo de su vida previa, sus embarazos, sus partos y todo aquello, podría ser diferente una de otra. Iván, permíteme agradecerte la invitación y hacer énfasis en que esta es la forma más importante de comunicación que tenemos a través de tu programa para que los pacientes perciban y exijan la calidad de médico y sepan qué es lo que están buscando, ¿de acuerdo? Eso es lo que es muy importante primero, hacerlo más que clases, el preparar médicos y todo. El hablar con la comunidad nos permite hacer un filtro que tamiza la información que le dan los propios médicos y les da la flexibilidad para participar en el proceso de decisiones. No tanto para aceptar o no aceptar un tratamiento o para modificarlo, sino precisamente para llevarlo con más exactitud y conociendo las metas a donde llegan. Entonces, empecemos por decir, como lo platicamos previamente, que las mujeres en los 50, en la plenitud de su vida, están en su madurez, ¿sí?, en su máxima capacidad y presentan algunas molestias. Y estas molestias las hacen verse con un poco más de rubor, que no se pueden maquillar muy bien, que se sientan como hiperactivas, así desesperadas porque están en un ambiente cerrado, por ejemplo, y su control de temperatura se altera y entonces se manifiesta de esa forma, ¿no? Y las otras molestias importantes es que esto sucede no solo durante el día, en la mañana, en las actividades de trabajo, sino sucede también en la noche. Entonces alguien dice, bueno, ¿por qué me tomo la pastilla en la mañana? Si en la noche es cuando yo me siento más incómodo, entonces prefiero tomármela en la noche para tener el nivel más alto del hormona en la noche y poder dormir. Y entonces efectivamente duermes, tienes un sueño más completo, te relajas mejor, te descansas, tienes más atención. Entonces vienen otros problemas con la salud mental, ¿de acuerdo?
Y esta sensación de confort te da la posibilidad de estar más concentrado, estar más atento. Entonces viene el otro concepto que se llama como la niebla mental, que no es un Alzheimer ni una demencia senil, sino es estar uno distraído por la presión que tiene, por la fatiga, ¿de acuerdo? Y de esta forma, si tú logras tomar un medicamento que te ayude a controlar esos calores, ese control térmico, en automático vas a dormir mejor, vas a despertar con mejor actitud, vas a estar más sociable, pero también más atento. Y entonces ya no vas a sentirte angustiado ni deprimido porque tienes olvidos y cosas de ese tipo. Luego viene la otra etapa que habíamos comentado contigo, que habías insistido y has hecho mucho énfasis en, es, bueno, pueden tener algunas complejidades, ¿de acuerdo? Sí, y estas complejidades nosotros las manifestamos como signos de que algo está pasando, por ejemplo, cambio en el color de la piel, las características de la piel, hasta un lunar, por ejemplo, cambio de tamaño de un lunar, y entonces ya le damos una importancia diferente. Ya estamos pensando en que cuando hay varias de esas situaciones, se genera la posibilidad de tener lo que llamamos un síndrome, que es una agrupación de síntomas. Ejemplos, te llenas muy rápido, empiezas a tener algo de pesantez, y ya no puedes comer bien y manejar las grasas, y entonces le bajas a las proteínas, y te vuelves más vegetariano, por ejemplo. Pero tienes un intestino medio latosón, entonces al estar con los vegetales, pues empieza a tener más distensión, más flatulencia, y ya tienes que escoger entre una cosa y otra. Y atrás de todo eso puede haber una enfermedad muy seria, que si no se quita con los medicamentos habituales, es importante llegar con su médico, y el médico lo que primero que va a hacer es buscar que no haya sangre en tu tubo digestivo, que en tus evacuaciones, por ejemplo, que sean visibles, y entonces va a buscar que no haya un problema más serio, desde un problema inflamatorio por el famoso Helicobacter pylori, que es una bacteria que está ahí dando mucha lata, con las gastritis, o simplemente un parásito, ¿no? Porque tú te comes en la calle y tienes tu higiene personal en la casa muy bien, pero afuera pues no sabes qué está pasando. Entonces, en esta dinámica viene el último problema, que dices, bueno, es el más serio, ¿no? Y es el que ya no le hago caso porque te pasa como el pastor y el lobo, ¿no? Que te dan síntomas y pues tú dices, no es nada, y al final de cuentas era un cáncer que te estaba avisando que venía por ahí y que podías atender. Tú no tienes la culpabilidad ni la responsabilidad de hacer ese diagnóstico, pero el médico sí. Entonces el médico no puede verte y decir, oye, tienes calor, esto para el calor. Tiene que verte integralmente y decir, oye, esto hay que ir por ahí, ¿no? Y tienes que ir a ver otro médico. Y dices, oiga, pero si estoy con usted. Sí, pero tienes que ver a alguien que se dedique al aparato digestivo, que pueda instrumentarte un estudio para ver tu estómago cómo está, o sencillamente dar importancia o no a esa muestra que tienes de parásitos y decir, bueno, te voy a dar un tratamiento para los parásitos. Esta dinámica del ejemplo de los síntomas gastrointestinales viene también con el azúcar, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, oye, la glucosa o la glicosa, como quieras decirlo, se manifiesta con mucha hambre, mucha sed, ¿de acuerdo? Y estás teniendo que ir al baño muchas veces, ¿no? Tienes muchas micciones. Entonces dices, bueno, esos tres síntomas se pueden dar porque yo soy deportista y tomo mucho líquido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y necesito mucha energía porque estoy consumiendo energía. Sí, pero también puede estar descontrolado tu azúcar. Y eso, 5 años antes de una diabetes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo pudiste haber tratado y corregido modificando tus frutas y tus harinas, así de simple, ¿no? O tomando un medicamento más adelante, o haciendo un diagnóstico de diabetes oportunista. Oye, todavía me pueden rescatar porque todavía no tengo una secuela de esa enfermedad, ¿de acuerdo? Y ahí es donde viene el otro problema serio. Dices, bueno, yo tenía dolores musculares, tenía fatiga, ¿sí? Tenía el azúcar que me hacía que me bajara y de repente me subiera y no tenía la energía para hacer ejercicio. Entonces, pues ya me descalcifiqué, ¿de acuerdo? Pero todo empezó con que no tenías vitamina D. Y dices, bueno, pero la vitamina D viene en el salmón no hay en todos lados, vienen algunas verduras, vienen en algunos pescados, cosas de ese tipo, pero estamos en el trópico y hay muchas frutas y todo eso. Oye, tenemos cerca del Ecuador, tenemos una alimentación padrísima, entonces nadie se imagina que con este sol tengamos deficiencia de vitamina D. Y resulta que el 70% le falta. Entonces, esa deficiencia de vitamina D estimula otra sustancia que hace que se saque del hueso
todo el calcio que necesitas para que el músculo funcione bien. Entonces te vas descalcificando, ¿de acuerdo? Y ahí dices, bueno, ¿y esto a qué viene? A que si yo hago actividad física y hago ejercicio y me asoleo y todo, pues tendré una piel como de otro color, ¿sí? No tan blanco, y si soy de un color de piel pues más canela, más oscuro, pues necesito exponerme más tiempo al sol, porque tengo que vencer esas propias defensas del color de la piel para que no tengas un daño celular, pero al mismo tiempo tampoco te deja metabolizar la vitamina D bien, ¿no? O procesarla, decirlo de otra forma. Y esa dinámica viene a ser el problema más serio, que dices, oye, ¿cuáles de esas complejidades me tengo que preocupar? Que no te dé un infarto, que no te dé una hemorragia cerebral, ¿de acuerdo? Y eso dices, bueno, pero antes que eso hay diabetes, hay obesidad, hay hipertensión, hay colesterol. Dices, sí, pero antes que eso había sobrepeso, ¿de acuerdo? Y había pues malos hábitos y estilo de alimentación. Entonces ahí dices, ¿qué es más importante? ¿Eso o esa discapacidad muscular y esos dolores musculares y esa fatiga y esa descalcificación que hubieras podido evitar si te asolearas y tomaras cosas con calcio y tomaras cosas con vitamina D? Dices, oye, la vitamina D como que está medio difícil. No, hombre, ya está la leche bien enriquecida con vitamina D, los cereales, todo el mundo le pone ahí que viene con vitamina D, y eso vuelve muy importante. Pero a pesar de todo eso, y aunque dices que son alimentos procesados y todo, dices, bueno, es una campaña tremenda de malnutrición. No, hombre, tiene enriquecimiento de sustancias, eso se maneja en una forma científica o técnica o a través de ingeniería de alimentos y todo eso. Y hacen que además de ser atractivos, tengan ciertos componentes nutricionales importantes que hacen que la COFEPRIS los autorice y permita que haya ese control, no solo de medicamentos, sino que se puedan usar sustancias que las pueden usar en cantidades muy grandes que no generan daño, como parte de suplementos alimenticios. Y ahí viene toda una dinámica muy interesante de estrategia. Y al final de cuentas dices, bueno, si no me caigo, ¿sí? Pues no me voy a fracturar, ¿de acuerdo? Y si mi trabajo es estar sentado, pues ni me preocupo porque no me voy a caer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero tampoco va a circular la sangre bien y entonces pues, puedes tener un trombo, una en las venas, una cosa de ese tipo, y te vas hacia el problema del sobrepeso y del corazón, ¿de acuerdo? Entonces dices, oye, ¿puedo cuidar esas dos cosas? Esas tres cosas son las más importantes en la salud de una persona, del sexo que tú quieras o de la preferencia como quiere expresar su personalidad a partir de los 50 años, pero es un momento crítico, porque ahí ya empiezan a manifestarse los problemas, pero si tú te cuidaste desde los 40 y decidiste dejar los deportes audaces para no caerte, y usas los zapatos adecuados y te quitas los tacones para no perder el equilibrio, y usas los lentes, pero dices, oye, ¿cuáles lentes? Los míos sirven para ver de cerca, en medio y de lejos, y dices, no, pues ni vas a ver el suelo, porque vas a estar leyendo a 30 centímetros, entonces no te vas a dar cuenta de lo que dejó tu hijo, tu nieto, ¿no? O el papel que dejaron tirado en la calle de estos puestos ambulantes llenos de grasa que lo pisas y te vas al suelo y te caes, ¿no? Entonces dices, bueno, en esta dinámica, dices, camino con bastones de senderismo, ¿de acuerdo? Y ayer precisamente le estaba preguntando a un colega que es robusto y se pasa los fines de semana en el campo y hace senderismo, ¿cuánto le habían costado sus bastones de senderismo? Entonces me dice, mira, estos que se ven tan ligeros y que puedo caminar, tengo 2 años con ellos. Entonces, él que es robusto y fuerte camina, apoyándose en 2 bastones para caminar, y bueno, yo traigo una sombrilla, ¿no? Para que se vea más elegante, pero para que no parezca que soy un discapacitado, ¿no? Y tú dices, bueno, pero pues yo ni uso ni sombrilla, ¿no? Ni tengo bastones de senderismo, y además, pues no me voy a caer porque soy muy prudente y tengo zapatos antiderrapantes. Entonces, esas estrategias son las que tú puedes mandar en tu programa y resuelves un problema clarísimo de cómo una persona de los 50 puede llegar a tener un estado de ánimo sociable, a estar sonriendo, a ser comunicativo, a ser respetuoso y todo, porque no está intolerante, no está demandante, no está en el plan de ser una persona de hierro que se dedica a controlar y a exigir cosas, y tendrá estrategias de comunicación muy importantes para poder desarrollar su trabajo bien, ¿no? De hecho, siendo irrepetibles los cuerpos,
hay algunos que necesiten una asistencia, un acompañamiento multidisciplinario. Habrá otros que simplemente con algún suplemento puedan empezar a transitar por esta etapa de la vida sin ningún tipo de consecuencias, atendiendo pues lo que se tenga que atender, no las consecuencias simplemente o las molestias que puedan tener. Lo más importante, me parece, doctor, es acercarse para que sea un médico el que diga, mira, tú solamente con algo de dieta, tú sí necesitas descartar este asunto, que si el sangrado, que si no vaya a ser alguna otra cosa que se esté escondiendo, como el propio cáncer que mencionaba. Quiero aterrizar dos preguntas, doctor, porque ya estamos pues escasos de tiempo y me choca, porque finalmente el tema es bastante bueno y quiero preguntar, bueno, que diga este mensaje de Cintia González, ¿qué recomendaría usted naturalmente para tener el nivel hormonal equilibrado en la edad en la que ya empieza a llegar la menopausia sin tener que tomar o inyectarse suplementos hormonales? Mira, Cintia González aclara muy bien la situación. El 70% de la gente hace lo que acabas de hacer tú y tú como estratega de salud. Sin ser un médico les diste todo el panorama, pero obviamente estás preparado e interesado en el tema y eres un filtro para esto. Entonces, todos los vegetales y los medicamentos naturales son padrísimos. Entonces, tú vas a provincia y vas y das una conferencia, vas a una reunión y dices, oye, ahí hay como el 6% de la gente con sobrepeso, porque están comiendo fresco, no tienen nada procesado, tienen otra actividad, les sobra el tiempo para caminar y hacer cosas. Entonces, esa es la primera situación. Antioxidantes, ¿sí? Y una nutrición adecuada, ¿sí? Y entonces hablas de probióticos, metabióticos, por ejemplo, que es el otro extrema, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y de esa forma estás tomando tú bacterias y sustancias y lactobacilos y todo, que no son hormonas, pero que de alguna forma entran en el proceso de comprometer a los vegetales, que son las fitohormonas, que actúan como las hormonas en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Pero que son 100 veces menos potentes. Entonces, pues tendrás que comer mucho, pues, perfecto, pero pues no hay un riesgo asociado paralelo a eso, ni hay una situación de síntomas incómodos que a alguien le pueda preocupar. El ejemplo clásico es la soya. La soya es formidable, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque lleva unas proteínas muy interesantes que hacen que no te descalcifiques, ¿de acuerdo? Pero si la soya se la toma un asiático, ¿sí? Que tienen otro estilo de vida, otro superávit y todo, dices, bueno, ellos se la pasan trabajando y comiendo cosas frescas, ¿no? Entonces hacen mucho ejercicio y hacen todo lo que hemos comentado, porque es su forma de subsistir. Y obviamente no comen cosas procesadas porque dices, bueno, no tienen ni refrigeradores, por decirlo de otra forma, ¿no? En los campos y todo, entonces todo tiene que ser fresco. Entonces, estos fitofármacos y la soya se vuelven muy importantes, pero la soya tiene como mucho sodio, ¿no? Entonces dices, bueno, me voy a otros alimentos, otros antioxidantes, y ahí es donde viene la uva, que es el resveratrol, que es buenísimo, en fin, este tipo de alternativas que llevan el 70% de las gentes. Y controlas todos estos síntomas que me platicas con un medicamento nuevo que hemos platicado, que actúa en el centro termorregulador y que quita los bochornos, te deja de dormir súper bien y entonces ya no tienes que ir a una hormona como tal. Mi propuesta es que el 30% que llega a las hormonas no llega por desesperado, ¿no? Para tratar de llegar a eso. Dice, oye, mi piel, ¿no? ¿Sí? Mi compostura, mi posición, mi complexión, pues yo quiero tenerla como antes de los 50, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo que primero que tenía en esa época era, pues, unos superniveles de hormonas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tal si la hormona está procesada en una forma adecuada por una industria farmacéutica que lleva un control de calidad tremendo, por un centro de control de salubridad que se llama COFEPRIS, que controla que traiga lo que dice que debe traer, ¿de acuerdo? Y que te la pueden vender desde el 10% de lo que cuesta la otra. Entonces dices, con eso tú mantienes los funcionamientos de tu cuerpo de una forma adecuada. Y ahorita la crisis viene ahí de decir, bueno, a los 60 la dejo de tomar o la sigo tomando. Entonces dependerá cómo anden tus otros síntomas o manifestaciones que les llamamos factores de riesgo, y entonces tu médico ahí te ayudará a decidir, pues, síguele con las hermanas, te va a ir muy bien, y otras gentes dicen, no te la quitan. Yo recuerdo en este concepto, Iván, estando en un aeropuerto, regresando a México, había una periodista como tú que hizo una entrevista muy importante a los investigadores más importantes a nivel mundial.
Y la pregunta que les hizo fue decir, usando el ejemplo de una persona como tú lo acabas de usar, que decía, bueno, ¿cuánto tiempo más tengo que seguir tomando hormonas? Pero ella estaba con un casco, con coderas, con rodilleras, delgada, en una bicicleta, como a los 65 años, 70, y dices, oye, pues tú nunca debiste haber tomado hormonas, ¿no? Estás en tus condiciones de salud muy bien. Y otros dirían, bueno, estás así porque tomaste hormonas, ¿no? Y otros dirían, no, es que te estás haciendo ejercicio. Entonces, esta pregunta que hicieron en esta entrevista y que salió en todos los periódicos y todo fue muy importante, porque en ese momento alguien decía que las hormonas daban cáncer, infartos y que eran muy malos, y por el otro lado, esta hábil comunicóloga y periodista decía, oye, pero si pasa algo con las hormonas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, mi sugerencia es que pues, las hormonas en diferentes dosis pueden tomarse por un margen muy seguro hasta los 60 años y de ahí en adelante, en circunstancias particulares, habrá quien que pueda usarlas nada más localmente para evitar los problemas, molestias a nivel de orina y de la función sexual, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Doctor, de verdad que irle dando al clavo y las preguntas aquí están llegando. Yo lo invito para una tercera plática al respecto. ¿Qué le parece? Porque están preguntándome cosas que creo que vale la pena abordar acerca de, por ejemplo, algunos alimentos como el cacao, como la uva, como el vino, como las consecuencias que alguno tendría sobre de otro, y no quiero dejar como en el limbo muchas de estas preguntas por cuestiones de tiempo que ya lo tengo encima. ¿Qué le parece si lo abordamos la próxima semana? Encantado, con mucho gusto. Y tus 4 alimentos que estás mencionando es la investigación que estoy haciendo actualmente con el POL, ¿de acuerdo? Perfecto. El valor de esos 4 alimentos en el control de esta época de la vida, ¿de acuerdo? Algo sabe esta comunidad, por eso vale la pena informarles así con especialistas de este tamaño, nada menos como el coordinador de climaterio del Instituto Nacional de Perinatología, a quien agradecemos sobre todo también y al sector salud federal la disposición de ponernos a especialistas de este tamaño con esta experiencia para poder platicar con ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Hasta luego, un gusto saludarte, ¿eh? Igualmente y hasta pronto. Y también saludos a todos ustedes. Aquí están sus preguntas e inquietudes, ya las hablamos con el doctor y las resolvemos la próxima semana. Nosotros nos vamos, pero literalmente, porque ya se nos acabó el tiempo. Que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana. Hasta pronto.